Buenos días chicos, hoy vamos a hablar acerca de las magnitudes vectoriales. ¿Qué es una magnitud en primer lugar? Una magnitud es todo aquello que puede ser medible. Ahora, ¿qué es una magnitud vectorial? Es todo aquello que aparte de ser medible necesita una dirección. Listo. Seguimos. Un vector. El vector es una herramienta matemática que sirve para representar las magnitudes vectoriales. Se representa geométricamente mediante un segmento de recta, o sea una flecha. En este caso tenemos el vector A. Si se dan cuenta, en el componente X mide 8. Chicos, recuerden, siempre componente X se trabaja con Y, componente Y se trabaja con J. En este caso tenemos el vector A, su componente en X siempre va primero, componente 8 en X y componente 6 en Y. Elementos de un vector, chicos. Todo vector cuentan con los mismos elementos, que viene a ser módulo, origen, dirección y línea de acción. ¿Qué es el módulo? Chicos, fácil, en resumen, el módulo es el valor, el número entero que tiene el vector. Es el número de unidades correspondiente a una magnitud que se le asigna al vector. Chicos, ¿cómo se obtiene el módulo de un vector? Fácil, mediante el método de Pitágoras. Raíz de componente en x al cuadrado más componente y al cuadrado. Dirección, chicos. ¿Qué es la dirección? Es hacia dónde se dirige nuestro vector. Recuerden, eje x, y, eje y, j. Va hacia la derecha más y. Va hacia la izquierda menos y. Va hacia arriba más j. Va hacia abajo menos j. Y sentido, chicos, gráficamente se representa por una cabeza de flecha. O sea, la flecha nos indica el sentido del vector. Parte importante. Descomposición de un vector. Consiste en escribir un vector en función de sus dos componentes que forman entre sí un ángulo recto. Chicos, nuestro vector A podemos descomponerlo en X y podemos descomponerlo en Y. Esto se los he repetido muchas veces. La componente en el eje X es igual a el vector por el coseno del ángulo. Y la componente en el eje Y es el vector por el seno del ángulo. Siempre el ángulo que se usa es el ángulo que forma con la horizontal. En este caso es θ. Chicos, tenemos algunos tipos de vectores. Vector colineal, que van en la misma recta. Vector paralelos, son vectores que nunca se van a cruzar entre sí. Vectores opuestos son aquellos que tienen igual módulo, pero distinta dirección. Vectores iguales, mismo módulo, misma dirección. Vectores coplanares, que comparten un plano. Esto cuando veamos vectores en 3D. Y vectores concurrentes, son aquellos vectores cuya línea de acción cortan en un mismo punto. Resultante de un vector. ¿Qué es la resultante de un vector, chicos? La resultante de un vector es el conjunto de vectores, pero mediante una operación vectorial. Vamos a ver dos métodos básicos: método del polígono y método del paralelogramo. Método del polígono. Se tienen tres o más vectores dispuestos de la siguiente manera. Siempre hay que ordenarlos, chicos. Miren, ordeno A, seguidamente B, seguidamente C. ¿Cómo calculo la resultante? Desde donde empecé en A hasta donde terminé en C. Esa línea que hemos trazado es el vector resultante. Se representa como vector A más vector B más vector C. Ya veremos ejemplos. Y método del paralelogramo, tenemos vector A y vector B. Le trazamos paralelas. Paralela al vector A y paralela al vector B. Vectorialmente se cumple que R va a ser igual a más B. Pero ¿cómo voy a obtener la resultante? Esta fórmula que se le llama ley de cosenos, que es raíz de a al cuadrado más b al cuadrado más dos veces a por b por el coseno del ángulo que se está formando. Ahora, chicos, ¿qué ocurre si el ángulo que se está formando es en 90 grados? Fácil, Pitágoras. Resultante igual a raíz de vector al cuadrado más vector b al cuadrado. Importante, chicos. Yo sé que algunos no han llevado quizá el tema antes, pero es muy importante que ustedes aprendan sus triángulos notables, aunque sean los básicos, que son estos cuatro, estos tres en sí. Aprendan de sus triángulos rectángulos, por favor. Ya empezamos con los ejemplos. Determinar el módulo de A más B sabiendo que A vale 5, B vale 3, A forma 75 grados y B forma 15 grados. A ver, chicos, primero hay que mover B. Como es un vector, yo puedo moverlo. B lo voy a mover a tal punto que cruce con A. Chicos, miren, si A mide 75 grados y B mide 15 grados, al momento de yo unirlos, el ángulo va a ser la resta, ¿cierto?
75 menos 15, ¿cuánto es eso? 60 grados. Tengo vector A5, vector B3 y el ángulo 60 grados. ¿Qué puedo usar? El método de paralelogramo. Aplicamos. Resultante igual a raíz de A al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces A por B por coseno de el ángulo que es 60 grados. Chicos, recuerden, coseno de 60 grados, 1/medio. Operación, raíz de 49, R. Resultante igual a 7. Listo. Ejemplo número 2. Determine el módulo del vector resultante. Chicos, para obtener el vector resultante, yo necesito siempre tener componente X y componente Y. Aquí me falta la componente X y Y de este vector 10, porque está en diagonal. Entonces, este vector que está en diagonal, ¿qué le voy a hacer? Lo voy a descomponer. ¿Cómo descompongo un vector? Ya lo puse aquí arriba. De la siguiente manera: eje X por coseno, eje Y por seno. Entonces, como es 10, en el eje X va a ser 10 por coseno de 53 grados. Y en el eje Y va a ser 10 por seno de 53 grados. Eso me va a dar 6 y 8. Ahora, chicos, ¿qué hacemos? Yo puedo sumar X con X y Y con Y. En el eje X tengo 6 que va hacia arriba, pero tengo 8 que va hacia arriba, pero 7 que va hacia abajo. Entonces, ¿qué hago? Los resto. Y en el eje X tengo 6 que va a la derecha y 5 que va a la izquierda. ¿Qué hago? Los resto. ¿Por qué? Porque él es más 6 y él es menos 5. Él es más 8 y él es menos 7. ¿Qué me piden? El módulo del vector resultante. Chicos, ya tengo la resultante su componente X y tengo el de la resultante su componente Y. ¿Qué hago para obtener el vector resultante? Pitágoras. Raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Respuesta: raíz de 2. Ejemplo número 3. Calcule el vector resultante en el siguiente gráfico. Tenemos A, B y C. Chicos, por método del polígono, yo que supe que para hallar una resultante tengo que ponerlos a continuación. Entonces, acá veo que A y B están continuos, pero C no, C está en contra. Entonces solo trabajaré con A y con B. Trabajo A con B, por lo tanto, A más B, ¿cuánto tiene que darme? La resultante. Si se dan cuenta, la resultante es C. Entonces yo en vez de poner A y B, ¿qué puedo poner? C. Entonces voy a tener C, y con el C que ya tengo aquí abajo, ¿cuánto va a ser? C más C, resultante igual a 2 veces C. Ejemplo número 4. Calcula el módulo del vector resultante. Chicos, este ejemplo es parecido al ejemplo número 2. Ya tengo un vector horizontal, tengo un vector vertical, pero un vector diagonal. A este vector diagonal tengo que descomponerlo. ¿Cómo lo descompongo? En el eje X, 13 raíz de 2 por coseno de 45. Y en el eje Y, 13 raíz de 2 por seno de 45. Recuerden que coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Por lo tanto, voy a tener 13 y 13. Ahora, chicos, voy a tener más 13 menos 9, 4. Y más 13 menos 10, 3. Ya tengo mi componente en X y mi componente en Y de la resultante, pero me piden el valor, el módulo. Por lo tanto, 3, 4, la resultante. ¿Cómo la obtengo? Con Pitágoras. Raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Resultante igual a 5. Y por último, chicos, si la figura muestra la disposición de los vectores A, B y C, calcule la magnitud de la resultante. Chicos, vector A. ¿Qué tenemos acá? Vector A. Tenemos, este es el centro, esto mide 3, esto mide 6. Como A empieza en 3 y acaba en 6 en la horizontal, ¿cuánto está en X? Está 3, ¿cierto? Y como sube 6, este va a ser 3i más 6j. Recuerden, es 3i porque va a la derecha y 6j porque sube. Ahora B, aquí es menos 3 y aquí menos 6. Por lo tanto, solamente B, ¿cuánto retrocedió? Retrocedió 3, ¿cierto? Como está yendo hacia la izquierda es menos 3i. Ahora está subiendo, por lo tanto va a ser más j. ¿Cuánto sube? 6. B, menos 3i más 6j. Ahora nos vamos a C. C está en el centro y acaba acá. ¿Cuánto ha descendido? 6. ¿Tiene componente X? No, porque no va ni a la derecha ni a la izquierda. Solamente va en el eje X. Por lo tanto, como va hacia abajo, va a ser menos 6j.
Ya tenemos A, B y C. Podemos operar. 3i menos 3i se va. 6j más 6j, 12j. 12j menos 6j, 6j. Por lo tanto, chicos, A más B más C es igual a 6j. Listo.